Hola niños, les habla la tía Lorena y hoy les voy a contar una linda historia que se llama Un niñito comparte. Nuestro versículo para memorizar dice así: no se olviden de compartir con otros, y se encuentra en Hebreos 13:16. El mensaje hoy nos dice que los amigos de Jesús comparten con los demás. ¿Has estado alguna vez lejos de tu casa a la hora de la comida y sin nada para comer? Un día eso le ocurrió a mucha gente, pero Jesús tenía una sorpresa para todos. La luz del sol resplandecía sobre el agua mientras un niñito caminaba junto al lago. No estaba solo. Muchas personas de lugares lejanos se habían reunido en la colina para ver a Jesús. El niñito se escurrió entre la gente hasta quedar delante de la multitud. Escuchó cuando Jesús empezó a contar acerca del amor de Dios. Vio a Jesús sanar a los enfermos. Estaba tan emocionado que el día se le fue muy rápido. Ni siquiera había pensado en su comida. Su madre le había preparado la comida con 5 panecillos de cebada y 2 pequeños pescados, pero ni siquiera los había tocado todavía. Ya casi era la hora de la cena. El niñito escuchó cuando los amigos de Jesús le dijeron: «Jesús, ¿no crees que la gente ya debería regresar a sus casas? Es tarde y están con hambre». El niñito vio que Jesús no quería que la gente se fuera con hambre. Él dijo algo extraño a los discípulos: «Denles ustedes de comer». Jesús iba a alimentarlos. Los discípulos se miraron confusos. Había mucha gente. Se necesitaba gran cantidad de comida para alimentarlos a todos. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, sonrió al niñito y le preguntó: «Dime, ¿qué tienes en tu canasta?» «5 panecillos de cebada y 2 pequeños pescados. No es mucho, pero puedo dárselos a Jesús». Entonces el niñito escuchó que Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Cuánta comida tienen?» «No tenemos nada», dijo Andrés moviendo la cabeza. «Pero aquí hay un niñito que tiene una merienda, que está dispuesto a compartir. 5 panecillos de cebada y 2 pequeños pescaditos». «Pero esto no es suficiente para alimentar a toda esta multitud». Jesús sonrió al niño. «Gracias por compartir tu comida. Dígales a todos que se sienten», les dijo Jesús a sus discípulos. Primero, Jesús oró por los alimentos. Luego, empezó a dar pedazos del pan de cebada y del pescado a los discípulos para que le dieran a la gente. Más y más pan y pescado sacaba de la canasta del niñito. Más y más personas comían la comida. El niñito no podía creer lo que veía en sus ojos. Tomó buen rato alimentar a toda esa gente. 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Todos comieron hasta quedar completamente satisfechos. Cuando terminaron, Jesús dijo: «Ahora recojan todo lo que sobró». El niñito miró cuando los discípulos recogieron 12 canastas de comida que habían sobrado. Era solo un poco de comida para un niñito, pero ese niñito quiso compartir, y Jesús fue capaz de alimentar toda aquella multitud con poca comida porque los amaba. ¿Qué puedes compartir hoy? Hola niños, les habla la tía Lorena y hoy les voy a contar una linda historia que se llama Un niñito comparte. Nuestro versículo para memorizar dice así: no se olviden de compartir con otros, y se encuentra en Hebreos 13:16. El mensaje hoy nos dice que los amigos de Jesús comparten con los demás. ¿Has estado alguna vez lejos de tu casa a la hora de la comida y sin nada para comer? Un día eso le ocurrió a mucha gente, pero Jesús tenía una sorpresa para todos. La luz del sol resplandecía sobre el agua mientras un niñito caminaba junto al lago. No estaba solo. Muchas personas de lugares lejanos se habían reunido en la colina para ver a Jesús. El niñito se escurrió entre la gente hasta quedar delante de la multitud. Escuchó cuando Jesús empezó a contar acerca del amor de Dios.
Vio a Jesús sanar a los enfermos. Estaba tan emocionado que el día se le fue muy rápido. Ni siquiera había pensado en su comida. Su madre le había preparado la comida con 5 panecillos de cebada y 2 pequeños pescados, pero ni siquiera los había tocado todavía. Ya casi era la hora de la cena. El niñito escuchó cuando los amigos de Jesús le dijeron: «Jesús, ¿no crees que la gente ya debería regresar a sus casas? Es tarde y están con hambre». El niñito vio que Jesús no quería que la gente se fuera con hambre. Él dijo algo extraño a los discípulos: «Denles ustedes de comer». Jesús iba a alimentarlos. Los discípulos se miraron confusos. Había mucha gente. Se necesitaba gran cantidad de comida para alimentarlos a todos. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, sonrió al niñito y le preguntó: «Dime, ¿qué tienes en tu canasta?» «5 panecillos de cebada y 2 pequeños pescados. No es mucho, pero puedo dárselos a Jesús». Entonces el niñito escuchó que Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Cuánta comida tienen?» «No tenemos nada», dijo Andrés moviendo la cabeza. «Pero aquí hay un niñito que tiene una merienda, que está dispuesto a compartir. 5 panecillos de cebada y 2 pequeños pescaditos». «Pero esto no es suficiente para alimentar a toda esta multitud». Jesús sonrió al niño. «Gracias por compartir tu comida. Dígales a todos que se sienten», les dijo Jesús a sus discípulos. Primero, Jesús oró por los alimentos. Luego, empezó a dar pedazos del pan de cebada y del pescado a los discípulos para que le dieran a la gente. Más y más pan y pescado sacaba de la canasta del niñito. Más y más personas comían la comida. El niñito no podía creer lo que veía en sus ojos. Tomó buen rato alimentar a toda esa gente. 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Todos comieron hasta quedar completamente satisfechos. Cuando terminaron, Jesús dijo: «Ahora recojan todo lo que sobró». El niñito miró cuando los discípulos recogieron 12 canastas de comida que habían sobrado. Era solo un poco de comida para un niñito, pero ese niñito quiso compartir, y Jesús fue capaz de alimentar toda aquella multitud con poca comida porque los amaba. ¿Qué puedes compartir hoy?